¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en cómo se construye un sistema de creencias? Solemos ver la fe como algo monolítico, sólido, pero la verdad es que se parece mucho más a la arquitectura. Un edificio complejo que se levanta pieza a pieza, con un diseño muy concreto y un propósito. Pues bien, en este análisis vamos a meternos de lleno a ver cómo funciona. La pregunta clave es esa. ¿Cómo se llega a levantar toda una teología? Porque, desde luego, no es algo que pase por casualidad. Todo lo contrario. Es un método súper cuidadoso, casi como el de un arquitecto que diseña, no sé, una catedral. Hay cimientos, hay estructuras, hay planos. Todo está muy detallado. Y lo más increíble de todo es que este edificio tan inmenso, por raro que parezca, arranca con el elemento más pequeño y básico de todos, una sola palabra. A partir de ese punto, todo lo demás empieza a coger forma. Venga, vamos a sumergirnos en esto. Empezamos por la base, el mismísimo fundamento de todo el edificio teológico. Y es justo aquí donde descubrimos que las palabras son muchísimo más que simples definiciones de diccionario. Son, en realidad, los ladrillos con los que se construye todo lo demás. A ver, pongamos un ejemplo para que se entienda bien. La palabra griega, aletheia. Podríamos traducirla sin más como verdad. Pero claro, en el contexto del Evangelio de Juan, su significado es infinitamente más profundo. No habla solo de hechos que son correctos, sino de una realidad divina que se revela, algo que se puede casi tocar, experimentar. Y este versículo lo ilustra a la perfección. Cuando el texto dice que el Verbo estaba lleno de gracia y verdad, no está diciendo simplemente que fuera una persona honesta. No. Está afirmando que esa persona encarnaba la realidad misma de Dios. Fijaos, una sola palabra, aletheia, se convierte en la llave para una de las afirmaciones teológicas más bestias del cristianismo. Vale, pasemos ahora a la siguiente fase de esta construcción. Una vez que ya tenemos los ladrillos, es decir, estas palabras con su significado tan denso, empezamos a juntarlos. ¿Para qué? Pues para formar conceptos, ideas mucho más grandes y complejas. Aquí la diferencia es que se ve clarísima. A la izquierda, el significado léxico de aletheia sería verdad, simple, directo. Pero a la derecha, el concepto teológico es muchísimo más rico. Es la manifestación de la realidad divina. O sea, hemos pasado de una definición de diccionario a una idea que define toda una forma de ver el mundo. Y claro, este concepto no para de crecer. La aletheia en el Evangelio de Juan no es algo que simplemente se sabe, sino algo con lo que uno se encuentra. Es un encuentro personal con Cristo que es la verdad en persona. Es una realidad que el Espíritu Santo hace presente. Y al final de todo, esto se tiene que traducir en una doctrina y una forma de vivir concretas. ¿Se ve cómo una sola palabra se ha convertido en un pilar conceptual gigantesco? Muy bien, ya tenemos las palabras y también tenemos los conceptos. ¿Qué falta? Pues un plano. Un plano que nos diga cómo encaja cada cosa en su sitio. Y ese, precisamente, es el papel de la teología sistemática. Es como el diseño del arquitecto, el que le da coherencia a todo el edificio. Ojo, que aquí es importante diferenciar dos cosas que parecen lo mismo pero no lo son. Por un lado, la teología bíblica estudia qué dijeron los autores de la Biblia en su contexto histórico. Es, por así decirlo, como analizar la calidad de los materiales de construcción. Pero la teología sistemática va un paso más allá. Pregunta, ¿por qué esto es verdad y cómo lo aplicamos hoy? Y con eso organiza todas esas doctrinas en un sistema completo y actual. Este proceso, como se ve, tiene un orden muy lógico. Primero, la exégesis, que es el estudio a fondo del texto para entender qué significado para la gente de su época. De ahí saltamos a la teología bíblica. Y por último, la teología sistemática coge todo ese material y construye un sistema de pensamiento coherente, un edificio completo. Y aquí es donde viene lo más fascinante de todo. Resulta que con los mismos materiales, la Biblia, y los mismos planos, los métodos teológicos, se pueden construir edificios que son muy, muy diferentes entre sí. Esas son las distintas escuelas de pensamiento teológico. Fijaos, por ejemplo, en el arminianismo y el calvinismo, dos gigantes. Ambos parten exactamente de los mismos textos bíblicos, pero llegan a conclusiones totalmente distintas sobre temas cruciales, como la voluntad humana, la elección de Dios o para quién murió Cristo. Son, en el fondo, dos estilos arquitectónicos completamente diferentes, pero construidos con los mismos ladrillos. Pero la cosa no acaba ahí, hay más estilos. La teología liberal, por ejemplo. Aquí se le da prioridad absoluta a la razón humana y a la ciencia. ¿El resultado? Pues que su edificio a menudo descarta elementos sobrenaturales y reinterpreta doctrinas como los milagros o la mismísima encarnación de Cristo.
Y claro, como reacción a esto, surgió la neoortodoxia. En vez de poner el foco en la razón, lo pone en el encuentro subjetivo, en la experiencia personal con Dios. Para esta corriente, la Biblia no es la palabra de Dios literal, sino el testimonio que nos lleva hasta ella. Otro edificio, con otro enfoque totalmente distinto. Entonces, llegados a este punto, uno se pregunta, ¿y por qué es importante entender todo este proceso de construcción? Pues porque nos da una herramienta fundamental para poder navegar por el mundo tan complejo de las ideas y las creencias. Al final, la clave de todo esto es que cuando entendemos cómo se construye una creencia, empezamos a apreciar la lógica interna que la sostiene. Ya no vemos las diferentes formas de pensar como si fueran posturas arbitrarias, sino como sistemas que están muy elaborados, cada uno con su propia arquitectura intelectual. Y esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Si todos los sistemas de creencias, ya sean religiosos, filosóficos o de cualquier tipo, están construidos sobre cimientos, conceptos y planos, entonces vale la pena preguntarse qué es lo que sostiene las propias creencias y cómo de sólida es esa estructura.